Así que bienvenidos, siéntanse en casa, acomódense como si en este momento estuviéramos en la iglesia y vamos a tener un tiempo buscando al Señor. Hace 8 días iniciamos un tema interesante acerca de la autoridad de los padres. Vamos a continuar pues con nuestro tema acerca también pues de la familia, de nuestro papel, de nuestro rol como padres, y sé que el Señor nos enseñará muchísimo. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor que Él sea hablándonos esta noche. Cierra sus ojos allí, por favor. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú eres un Dios muy bueno, un Dios muy lindo, Señor. Y en esta noche levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Señor. Queremos entrar, Señor, a tu presencia. Queremos, Señor, entrar allí, decirte que te amamos, que te adoramos, Señor. Llévanos, Señor. Llévanos tus cámaras de amor, Señor. Llévanos dentro de tu corazón, Señor. Queremos tu presencia, Señor, en nuestra vida, Señor. Cada uno con sus propias palabras, dígale eso al Señor. Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Quiero conocerte, quiero estar en tu presencia. Señor, tú conoces todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, Señor. Y tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro descanso, Señor. Tú conoces los afanes que tenemos. Tú conoces cuando vienen las angustias, cuando vienen las pruebas, Señor. Pero esta noche, Señor, descansamos en ti, Señor. Descansamos en tu presencia, Señor. Y te adoramos, Señor. Te adoramos donde quiera que está cada uno, Señor. Te decimos en esta noche que te adoramos, que eres nuestra vida, Señor Jesús. Que Jesús, queremos más de ti en nosotros, Señor. Que queremos menos de nosotros, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos cuando hemos pecado contra ti. Hemos fallado, Señor. Cuando hemos estado lejos de ti, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. No sé quién ha fallado estos días, quién ha caído, Señor. En esta noche venimos a pedirte perdón. Venimos, Señor, a arrepentirnos y a decirte, Señor, que no queremos estar en pecado, que no queremos estar lejos de ti, que no queremos estar sin ti, Señor, sino que queremos estar contigo, Señor. Perdónanos y que tu sangre nos lave y nos limpie de toda maldad, Señor. Y que todo lo que este tiempo se había sembrado en nuestro corazón y se había levantado para separarnos, para alejarnos de ti, quítalo, Señor. La duda, la incredulidad, Señor, que se ha levantado, Señor, en nuestra vida. En esta noche, Señor, te pedimos que tú la quites. Quita nuestros temores, quita nuestra duda, Señor, nuestros argumentos, para no entregarnos completamente. Tú lo entregaste todo completamente en la cruz del Calvario, Señor. Y, Señor, queremos hacer lo mismo, entregarnos completamente a ti, Señor. Eres hermoso, Señor. ¿Cómo no darnos a ti? ¿Cómo no entregarnos a ti, Señor? Llena cada lugar y cada hogar allí donde están en esta noche conectados. Que tu amor, Señor, lo llene todo. Señor, que tu amor sea llenándolo todo en este momento. Que tu amor llegue, Señor, donde está cada uno en esta noche, Señor. Que tú seas llenando de tu amor, Señor. Que tu amor nos vuelva a ti, Señor. Que tu amor nos rinda a ti, Señor. Que tu amor restaure, Señor. Tú conoces lo que está viviendo cada familia y cada hogar, Señor. Y en esta noche te pido que tu amor sea tocándolos. Que en esta noche tu amor sea llegando hasta ellos, ministrándolos, sanando los corazones de los padres, sanando el corazón de los hijos.
Llénanos, Señor, de tu amor, de tu presencia. Con tus ojos cerrados, deja que Dios te toque allí. Toca cada vida, Señor, tu amor. Esta es una noche donde tú quieres ministrar tu amor. Es una noche donde tú quieres ministrar el amor en cada uno, Señor. Llénalos, Señor, y tócalos. Gracias, Señor. Por favor, Espíritu Santo, en esta noche háblanos. Que esta sea una noche donde tú nos hables, donde tú nos toques, donde tú nos ministres, donde tú abras nuestros ojos, donde tú traigas revelación, donde traigas restauración, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Bien, bueno, entonces, como les decía, es muy lindo tenerles esta noche. Algo que me acabo de contar fue que no traje un vasito de agua y estoy atorado. Entonces, les pido que me den un segundo y me tomo un vasito y traigo un vasito de agua, por favor. Mientras tanto, hace 8 días se nos dejaron 2 preguntas de las cuales vamos a responder. Una es cuál es nuestra posición frente a la adopción. Entonces, queremos responder esa pregunta y para lo cual voy a cederle el turno a Freddy González para que por favor pueda responderla. Entonces, Freddy, digamos bien cuál fue la pregunta y nuestra respuesta bíblica. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bueno, alguien preguntaba que cuál era como la posición nuestra frente a la adopción. Y pues, aunque no es una pregunta doctrinal, pues quisimos contestarla pues con una vista desde el punto, desde la Biblia. Entonces, pues ahí dentro de la Biblia encontramos varios casos de adopción. Digamos, uno de ellos es, bueno, hay muchos, pero pues vimos, por ejemplo, el de Moisés que es adoptado por la hija de Faraón. Eso, si quieren tomar nota, está en Éxodo 2, del 8 al 10. Tenemos el caso de Esther, que fue adoptada al quedar huérfana, que quedó adoptada por su primo Mardoqueo. Algunos dicen que era el tío, pero pues realmente la Biblia dice que era primo. Y está en Esther 2.7, que Mardoqueo la adopta y la toma como hija. Y bueno, el otro, o el caso de pronto más relevante, o bueno, en el Nuevo Testamento, encontramos la adopción de José al enterarse que María está embarazada y no es de él, sino es obra del Espíritu Santo. Entonces José... Freddy, qué pena molestar. Es que hay un micrófono que está abierto, no deja escuchar bien. Ya. Los voy a cerrar todos, Freddy, y usted vuelva ahí ahora al micrófono. ¿Listo? Listo. Dejaste el micrófono cerrado. Entonces lo cerró. Encontramos la adopción de Jesús por parte de José, ya que pues él no era el padre de Jesús, sino que Jesús fue obra del Espíritu Santo. Entonces José toma a Jesús como hijo, asume el papel de padre. Y bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos que en la iglesia primitiva se daba mucha relevancia, mucha importancia a los huérfanos. La iglesia primitiva cuidaba y era, pues de hecho, un mandato de los padres de la iglesia de cuidar de los huérfanos en especial, y la iglesia prácticamente los adoptaba como tal.
Les voy a leer Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Entonces, en un momento en el siglo I y II, después de Jesús en el Imperio Romano, era muy costoso tener hijos. Entonces, la adopción era una práctica bastante común en los romanos, pero en especial de hombres, de niños varones. Las mujeres no gozaban mucho de ese privilegio, ya que de hecho era muy común que se les quitara la vida. Estaba permitido el aborto, se practicaba el aborto como una forma de una solución rápida, ya que pues había mucha promiscuidad y pues era un problema, un embarazo. Entonces a las mujeres les practicaban aborto con un gancho de cobre y sacaban al bebé pues de una manera bastante violenta, y aún se permitía que al nacer, si era un hijo no deseado, pues fuera ahogado o ahogada. En el caso de las mujeres, pues era más común, y si sobrevivía, pues no, pues su futuro no era muy prometedor. Pero en el caso también de los bebés varones no deseados o que viniesen con algún problema eh, de salud o de deformación, entonces eran ahogados. Entonces, de alguna manera, era permitido. Entonces, era muy común la adopción, pero era más como con fines políticos, no era un acto tanto de amor, era más de beneficio, era por extender como el legado, por continuar como con el tema del apellido y esto. Pero la iglesia, en la iglesia primitiva empezó a hacer algo muy relevante y era un acto de amor. Aunque era costoso, la iglesia se encargaba de cuidar, de adoptar los niños, los huérfanos, y lo hacían por amor, no lo hacían por un interés particular, sino el interés era cuidar a los niños. Entonces, desde el punto de vista bíblico, y pues el Señor nos adoptó a nosotros, y de esa manera pues vemos que la adopción pues es un acto de amor. Ya para terminar, leía en estos días que hubo una pareja de youtubers que adoptaron un bebé cuando tenía 1 año y duraron 3 años con él. De hecho salía en sus videos y todo esto, y la gente les empezó a preguntar por qué ya no salía, y es porque a los 4 años se dieron cuenta que el bebé tenía un problema, tal vez cerebral, no sé, algo como que tenía que ver con su desarrollo, y lo devolvieron. O sea, ya desistieron de él. Entonces vemos que no era un acto de amor, sino era tal vez por llenar un vacío, o porque querían sencillamente saber qué era ser padres y no tuvieron la capacidad o el amor para aceptarlo como venía. Y pues la posición o la decisión es de amor. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Que es un acto de amor, que está bien hacerlo, pero con la decisión de que sea para siempre. Un hijo es para siempre, y pues es algo bien bonito, y el Señor bendice mucho. O sea, para el Señor cuidar de un huérfano es muy importante. Entonces, creo que si alguien tiene la oportunidad, o creemos que si alguien tiene la oportunidad de adoptar un bebé o más, pues está bien, está dentro de la Biblia. Hay muchos casos, y la iglesia primitiva lo practicó, y pues está bien si lo pueden hacer. Entonces, adelante, pero que sea siempre movidos por el amor, y no por otras cosas que no sean de beneficio para este nuevo integrante de la familia.
Listo, bien. Bueno, gracias, Freddy. Y la otra pregunta era acerca de cómo un poco de la corrección de los hijos, qué pasaba cuando los hijos no obedecen, no acatan las órdenes. Y para esa, no la voy a responder hoy, vamos a tener una charla específicamente de eso, cómo es la disciplina. Pastor, no se escucha. No. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Lo escucha ahí? Sí, señor. Gracias. O sea que todo eso que dije tan tremendo no lo escucharon y no lo anotaron. No, ahí sí perdimos. Nos perdimos esa revelación. Yo nunca lo había enseñado y lo guardé para el día de hoy enseñárselo en estos primeros minutos. Bueno, hace 8 días vimos lo que fue la autoridad del No se le escucha bien. ¿No me escuchan bien? Me dicen Sí, varios los escucho bien. que sí. Bien. Y igual, vuelven y me dicen sí, en un dado caso. Le escucho bien. Ah, bueno, gracias. Entonces, hace 8 días vimos acerca de la autoridad de los padres y bueno, y una de las preguntas que nos hicieron, la segunda pregunta fue acerca de qué hacer cuando los hijos pues no obedecen esa autoridad. Hoy no voy a contestar esa pregunta, la voy a contestar en una charla que tengo solamente de eso, de cómo disciplinar, realmente qué es la disciplina bíblica y cómo se ejerce dentro del hogar y cuál es su propósito. Así que hace 8 días vimos lo que fue la autoridad de los padres, hoy vamos a ver el amor de los padres. La cita que les voy a invitar a que busquen es 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Yo les voy a compartir aquí pantalla para que podamos leer esa cita. Perdón, esa no es. Bueno, 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 30 al 39. Pastor, capítulo qué, perdón. Capítulo 13. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Dice allí, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasaron 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo, bueno, no sé quién usó la pizarra allí. Y vino Absalón el rey y dijo, he aquí tu siervo, tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas él le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de venir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron.
Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del norte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acababa de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Amén. Cuando leemos este pasaje, vemos acerca de la vida del rey David, y bueno, la vida del rey David siempre será muy fascinante estudiarla. Vamos a encontrar que David fue un duro en muchas cosas de las que él hizo. Él fue un duro como guerrero. Recuerden que él mató al gigante, mataba al oso, mataba al león, que a la gente que se asoció con él en la cueva de Adulán, que era gente en tiempos muy duros económicos, él los formó, los preparó, así que era un tipo, un coaching, un entrenador de guerreros, y allí fue donde él empezó a formar su ejército, formó a 30 valientes, luego se formaron más y finalmente fue un gran ejército, el ejército que nunca perdió en la Biblia. Él tuvo en un momento retrocede en una de las batallas, pero él jamás pierde en ninguna de las batallas, así que él fue un tipo que fue un guerrero, fue un estratega militar, además de era un líder, era un músico. Recuerden todos los salmos que él escribió, tocaba el arpa, era compositor, era poeta en todo esto, también fue un político, por cuanto en un momento tuvo que administrar a las 12 tribus de Israel y tener que dirigirlas y tenerlas que guiar, aun cuando en un momento establecer orden, cuando por lo menos otro pueblo viene y se les llevan las mujeres, se les llevan los niños, y él tiene que ponerse al frente de eso, aún vive la persecución de su pueblo en un momento. Pero David, sin embargo, fue un hombre que fue muy fuerte en los tiempos difíciles, tiene una intimidad con el Señor grandiosa, que es cuando él escribe el Salmo 23, que él es su pastor. Fue un hombre que fue adorador. O sea, así que si nosotros estudiamos la vida de David tenemos que aprender muchas cosas, pero hubo una cosa en la que David fracasó, que así como llegó al pináculo, llegó a lo más alto en su carrera, como cantante, como adorador, como estratega. Si una cosa allí en la que él falló fue que él fue un muy mal padre, ¿sí? Y ustedes encontrarán que esa fue la gran falla de David, ¿sí? David como papá fracasó, y esto nos enseña algo. Hay gente en el día de hoy que son muy buenos, hicieron carrera, hicieron su profesión, especialización, maestría, que pudieron tener una empresa, que pudieron ser muy pilos, pero cuando se llega la hora de ser papá, ese es el momento duro, el momento crítico. Y es que la verdad es esta: ser papá definitivamente no es fácil. Sobre todo no va a ser fácil para nosotros cuando somos padres de hijos que se parecen tanto a nosotros. Entonces, si nosotros somos fuertes, ellos también son fuertes. Si nosotros somos llorones, ellos también. Si nosotros somos tercos, ellos son más tercos. Y entonces allí es donde viene el tiempo que es más difícil ser papá, cuando encontramos hijos que son como nosotros. Entonces ser papá no es nada fácil, pero definitivamente no hay una mayor responsabilidad que esta. El ser padre es una de las grandes responsabilidades de los papeles que son cruciales. Si nosotros estudiamos por lo menos la vida de aquellos que aún han sido asesinos en serie, gran parte de la afectación para que ellos hayan llegado a ser asesinos en serie fue porque tuvieron un papá maltratador o porque les hizo falta ese padre.
y tenemos la responsabilidad porque esos niños que ahorita se están formando en mi hogar, no sé si el día de mañana serán los presidentes, si mañana serán actores, serán políticos, ¿qué serán? Piensen ustedes en aquellos que en los políticos que en algún momento se han encerrado por el carrusel de la contratación, quienes un día fueron los padres de estos hombres nunca pensaron que sus hijos llegarían allí, quienes han sido los padres de aquellos que han sido asesinos nunca pensaron que sus hijos llegarían allá, quienes han sido padres de narcotraficantes que un día vendían drogas, ese hombre que hoy se ve muy malo, un día fue un niño, fue un nené, y tenemos una gran responsabilidad que es tomar ese barro en nuestras manos y empezar a formarlo para lo que el día de mañana ellos serán una vasija para lo bueno o serán una vasija para lo malo. Algo que le ocurre a algunos padres es que piensan que el criar es perder el tiempo, porque entonces ellos dicen, yo tengo tantas cosas en la vida que hacer, tengo que trabajar, tengo que conseguir dinero, tengo negocios, tengo esto, y tal vez para ellos sentarse a jugar con su hijo, a cambiarle los pañales a su hijo, piensan, yo estoy cambiándole un pañal aquí a mi hijo cuando podría estar vendiendo equipos, vendiendo carros, haciendo tantas cosas, pero en este momento estoy perdiendo aquí mi tiempo. Entonces, decirles esto, no es fácil, para nadie va a ser fácil ser papá, definitivamente ser papá es muy lindo, es una emoción, pero también es una alegría y una emoción que vendrán momentos en que serán muy duros y que serán críticos y que en esos momentos el único que podrá restaurar las emociones, los sentimientos o el dolor que causa el ser papá va a ser el Señor, porque aún el Padre entregó a su Hijo Jesús, que es lo que dice la Biblia. El Padre entregó a su Hijo Jesús por nuestro pecado y Jesús fue a la cruz del Calvario justamente por nuestro pecado. Así que para el Padre no fue fácil haber entregado a su Hijo, aunque su Hijo no había pecado, aunque su Hijo no había fallado, para Él no fue fácil. Y ciertamente aún con nuestros hijos nos pasará que si bien ellos tal vez no hagan lo malo, pero vendrá un momento donde ellos también sean heridos y donde para nosotros como padres eso nos va a doler. Por lo menos aquellos que han tenido en algún momento de su vida ver a su hijo, que tal vez el círculo de amigos se le cierran a su hijo y entonces como que uno quisiera ser el que estuviera ya metido y como que venga, si van a rechazar a alguien, rechácenme a mí, pero no a mi hijo. Así que el ser papá también viene implícito con eso, vendrá en algún momento con algunas situaciones de dolor y que nos van a costar. Ahora, en esto, ¿qué es? ¿Cuál es una de las mayores cosas que nos trae dolor del ser papá? Y es la expectativa con que nosotros venimos a la hora de ser padre, ¿sí? Seguramente David cuando tuvo sus hijos, él esperaría que cada uno fuera rey. Él jamás se imaginó, y lo que leímos allí en Samuel, es que David tuvo, entre los varios hijos que él tuvo uno que se llamó Abnón, ¿sí? Y a este Abnón, él aparte tuvo otro hijo que se llamó Absalón con otra mujer y su hermana se llamaba Tamar. Así que Absalón y Tamar eran muy pegados, muy entrañables, al punto que Absalón un día tiene un hijo y le pone a su hija el nombre de su hermana, Tamar. Pero Abnón, que es hijo de otra madre, se enamora o se siente enamorado de su media hermana Tamar, y entonces él busca la manera en que ella vaya a visitarlo, que ella se quede con él en la casa. Realmente no fue un amor, es la pasión que a veces sienten los jóvenes. No, me quiero ir a vivir con él, me quiero vivir con ella, es el amor de mi vida. Tienen 19, 20 años y sienten que si no tienen esa persona se van a morir, y eso fue lo que le pasó algo así a Abnón. Además Abnón tuvo un mal amigo que lo aconsejó en un momento y le dijo, mira, hazle enfermo y cuando ella venga a atenderte, entonces allí tú le caes y entonces pues tienes relaciones con ella. Y en eso, allí David fue padre de ellos y de otros hijos, pero encontramos que él fue padre de Abnón y nunca se dio cuenta que su hijo Abnón tenía problemas, que tenía luchas sexuales, que en un momento está atraído por su media hermana, o sea, David no se da cuenta o se da cuenta, pero prefiere no decirlo, porque cuando leemos en el capítulo atrás,
versículos atrás, David le dice a Amnón, ¿por qué te quieres ver tú con tu hermana? ¿Por qué tiene que venir ella? O sea, él se dio cuenta de eso, pero David no hizo nada, él guardó silencio. Y luego, cuando la hermana Tamar va allá y el hombre la viola, David se entera de que Tamar es violada por su medio hermano, pero David no hace nada. No lo llama a cuenta, no le dice, hermano, ¿usted cómo fue a violar a mi hija? O sea, primero, en la casa no debe haber nadie violador, nadie con esa perversión en la mente. ¿Usted por qué llegó a ese punto? Además, David no se percató quién era el amigo de Amnón. David debería de saber, Amnón es mi hijo y el tipo que está con él es un amigo que es pervertido, que como me decían a mí cuando era niño, que un dicho que decían mis abuelos que era mala calaña, ese tipo es de mala calaña. David debió haberse dado cuenta de eso, que ese tipo era de mala calaña, pero deja a su hijo allí. Y luego, cuando su hija es violada, David no hace nada, no le llama a cuentas, pero luego está Absalón diciendo, ven, déjame celebrar con mis hermanos, yo quiero invitarlos, y deja que Amnón venga, y le insiste varias veces. Pasan 2 años y David nunca hace nada. Y cuando entonces Absalón reúne a todos los hermanos, pero él a su siervo les dice, cuando yo les diga, yo voy a ver, le voy a ofrecer a Amnón, le voy a cerveza, trago, y le voy a decir, toma hermano, venga, brindemos por mi papá, por el reinado. Y cuando yo lo vea borracho, yo les digo, yo voy a gritar, herid a Amnón, y todos se le caen encima y lo matan. Entonces, han pasado 2 años después de la violación, David nunca hizo nada, y viene en ese momento Absalón y lo mata. En ese momento todo el mundo se asusta, sale corriendo, pero a David le dicen, Absalón mató a todos tus hijos. Y David queda tenaz, se pone a llorar porque David le ganaba a Goliat, le ganaba al león, le ganaba a la oveja, David le ganaba al que se le enfrentara, pero David con sus hijos no podía. Y eso es una realidad que nos pasa a los padres. Uno puede enfrentar muchas cosas, pero cuando es la hora de nuestros hijos, como que esa parte es dura, es tesa, es difícil. Y una de las cosas con las que los padres van a luchar va a ser con el sentimiento de incapacidad. Por eso hace 8 días les enseñé, y fue lo que el Señor me ministró, enseñarles de la autoridad. Porque algunos padres, como se han sentido incapaces por la cuestión financiera, por lo que han vivido en el matrimonio, por situaciones difíciles, se sienten ahora incapaces de levantar a sus hijos. Y es de las cosas que más te va a bloquear para poder desarrollar ese liderazgo, ese pastorado, esa función que tienes que hacer como papá y como mamá. Entonces David se pone a llorar, pero luego le dicen, no, mira, solamente murió Amnón. Entonces Absalón sale corriendo, se esconde en otra ciudad, huye de allí, y Absalón dura ya viviendo como 3 años, y David nunca lo manda a llamar. David sigue cometiendo el mismo error. No llamó a Amnón cuando vio que estaba detrás de Tamar. No llamó a Tamar para decirle, hija, cuentas conmigo. ¿Cómo te fue a violar este man? Yo soy tu papá, ven te abrazo, ven te cuido, ven sano tus heridas. No llamó a Amnón a corregirlo. Y luego de eso, Absalón se va y tampoco lo manda a llamar. Luego, 3 años después, regresa Absalón, y eso lo vamos a ver luego en otro de los estudios, pero David se mantiene siempre lejos. Así que David falla como papá siendo un man tan duro. Y en esto, una de las cosas, vuelvo a la parte de la expectativa, nosotros como padres, cuando uno ve a esos chiquitos tan pequeños, uno tiene unas expectativas muy grandes de sus hijos, de quiénes van a llegar a ser. Uno jamás se imagina, mi hijo va a ser un matón, va a ser malo, no, uno se imagina, quién sabe quién va a ser mi hijo. Y yo recuerdo el día que cuando fuimos con mi esposa al día del parto, a tener a Sofía, y entramos a las 8 de la mañana, caminamos desde las 5 de la mañana, y no dilataba, hasta que a las 5 de la tarde le hicieron cesárea. Y cuando me llamaron, yo recuerdo que yo encontré a esa bebecita en esa bandejita, que era una bandeja allí. Para mí era sorprendente saber que en una bandeja me estaban sirviendo a mi bebé. Y entonces yo la llamé Sofía, y ella se volteó, ella movió su cabecita, y la alcé y la puse aquí. Y desde ese día yo quedé flechado, quedé enamorado de ella,
Y entonces yo como papá quedo con la expectativa de que mi hija me va a amar porque yo la he amado, de que mi hija me va a obedecer, de que mi hija jamás me va a contestar feo. Y nosotros tenemos esa expectativa y muchas de las cosas que nos pasan es a veces porque tenemos una expectativa equivocada en la vida. Algunos de los matrimonios fracasan por una mala expectativa. Ella esperaba un príncipe azul y el hombre esperaba una mujer con la que pudiera estar todo el tiempo sexualmente. Entonces, cuando esas expectativas no se cumplen es donde viene el choque, donde viene la desilusión. Y entonces algunos esperaban tener a sus hijos y entonces se veían con el paso del tiempo, de los años, que un día se acostaban con sus hijos en la cama, que le leían un cuento y que les decían a los niños, hijo, hija, ve y lávate los dientes. Y el hijo iba y se lavaba los dientes de una, sin chistar nada. Hijo, apaga el televisor y lo apaga. Hijo, ven, te leo. Y entonces el niño lee y se acuesta y al día siguiente que le decía al hijo a las 5 o 6 de la mañana, levántate, y el niño se levanta y se baña y todo, pero como que uno tiene esa expectativa, pero uno jamás se da cuenta que los hijos de uno pues también tienen una naturaleza de pecado, que también tienden a la rebeldía, que también tienen su temperamento, que lo más tenaz heredaron el nuestro, y entonces que toca insistirles para lavarse los baños, que a algunos no les gusta leer, que algunos no quieren hacer la tarea, que algunos se quieren quedar jugando Xbox hasta tarde en vez de acostarse temprano, en vez de tener disciplinas. Entonces todo eso a veces hace que las cosas sean más difíciles, y el problema es que nosotros en eso a veces nos frustramos. Ahora, en esto quiero hablarte y es, como hace 8 días enseñé, tus hijos serán lo que tú formes de ellos. Y nosotros a veces queremos tener esos hijos ideales sin nosotros como papás ser ideales. Nosotros queremos tener hijos conforme al corazón de Dios, cuando a veces nosotros como papá no somos conforme al corazón de Dios. Entonces es difícil pensar en que mis hijos serán conforme al corazón de Dios si ni siquiera yo lo soy. Y definitivamente criar los hijos, criar los hijos es un reto. Pero ahora criar hijos piadosos es un mayor reto, y sobre todo en esta sociedad. Muchos sueltan a sus hijos, les dan rienda suelta, otros tanto los crían y les empiezan a formar valores, pero ahora llegar a hacer que nuestros hijos caminen con el Señor es un mayor reto, porque en ese afán a veces nos equivocamos. Entonces a veces algunos son permisivos y dicen, no, yo que le voy a decir a mi hijo que no vea eso, que no diga groserías, que tal, porque entonces mi hijo se va a sentir que yo lo estoy hostigando, entonces yo mejor lo dejo probar mundo. Y otros, y yo lo dejo que vaya a la fiesta, y yo lo dejo que se ennovie temprano, y de eso voy a hablar un tema, acerca de aún los hijos, cuando debieran de ennoviarse, porque nosotros, ¿qué hacían los patriarcas, o qué hacían en la Biblia aquellos hombres cuando sus hijos se iban a ennoviar y se iban a casar? Y eso nos enseña muchísimo. Entonces a veces somos muy laxos, y entonces nosotros mismos terminamos dañándolos. Otros, con el afán justamente de que sus hijos caminen con el Señor, son muy duros, no les permiten nada, y entonces todo el tiempo, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios, Dios no lo ama, papito Dios está bravo, papito Dios está disgustado. Ahora, como ya no creemos en las ánimas benditas, pero sí sabemos que hay un infierno, entonces ahora el diablo va a venir y se lo va a llevar al infierno, y no sé qué, y entonces a veces nos vamos a unos extremos donde terminamos dañando a nuestros hijos, y definitivamente es un reto. De ahí la importancia de nosotros prepararnos para ese reto. Es un reto enseñarles a ellos a obedecer, enseñarles a ellos a honrar. Romanos capítulo 16, versículo 19. Quiero leerles lo que Pablo le dice a esta iglesia. Romanos 16, 19, dice allí: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo muchas veces le hablaba a las iglesias como a hijos, y él en un momento les dice: yo he venido a ser como una nodriza, como una madre sustituta, cuidándolos a ustedes, supliendo su necesidad, viendo cómo están.
Y entonces él les habla en algunas ocasiones como en esos términos, como un padre le hablaría a su hijo. Y él les dice a los romanos, vean, que su obediencia sea notoria. Si algo quiere uno de sus hijos es que la obediencia sea notoria. Cuando uno tuvo su hijo, uno esperaba, ahorita que entra al colegio va a ser el más pilo, el que tiene las notas más altas, que van a decir que hace caso. Uno jamás se imagina que lo llamaron porque el bendito chino se tiró un vidrio, se puso a jugar fútbol, porque puso totes, porque desarmó la silla, porque puso polvo pica pica en los puestos de los compañeros. Uno jamás se imaginó eso. Mi mamá jamás se lo imaginó. Hoy en día, bueno, soy pastor, pero mi mamá jamás se imaginó todas esas cosas que en un momento yo iba a llegar a hacer, y nosotros no nos las imaginamos con nuestros hijos. Nosotros quisiéramos que sea notoria la obediencia de ellos. Y dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Una cosa que tendremos que enseñarle a nuestros hijos es eso: sean sabios, sean pilos para lo bueno, pero para lo malo ustedes deben ser ingenuos, que no aprendan, que no sepan, no tienen que ser los que más saben de cómo hacer trampa, cómo hacer las cosas mal. Entonces, en esto definitivamente todo eso viene siendo un reto. Y para llegar a eso, lo primero que se tiene que trabajar es el corazón nuestro, porque nosotros somos la fuente para nuestros hijos. Nosotros somos la fuente y ellos van adquiriendo nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, nuestros modales, van adquiriendo todo eso. Nosotros somos los que, como les enseñé hace 8 días, ellos llegan a este mundo siendo un vaso, una tinaja desocupada, y nosotros somos los encargados de empezar a llenarlos a ellos. Y así que tú los estás llenando para que ellos sean que el día de mañana. En esto, una de las cosas es que David fue los hijos, y aquí entra esto. David en un momento fue muy bueno en muchas cosas, pero cuando se trató del área sexual, David la embarró. Recuerden cuando dice 2 de Samuel capítulo 11, capítulos atrás, que es cuando los reyes iban a la guerra, o sea, era el tiempo duro, el tiempo productivo, y ese día David dice, yo no voy a la guerra. Ese día se levanta a las 12 del día y uno lo encuentra allí. Y entonces él se queda mirando por el terrado del palacio, desde donde se alcanzaba a ver todo el pueblo, y allí ve a una mujer que se está bañando a esa hora. Esa mujer no se baña con ropa, así que esa mujer estaba desnuda, y se queda mirándola, y luego entonces dice, ve, esa mujer está bien, manda a preguntar por ella, le dicen que es Betsabé, entra al perfil de ella de Facebook, la pide de amiga, la pide por WhatsApp, la empieza a contactar, luego la manda a llamar, y finalmente termina teniendo relaciones con Betsabé. Entonces, y luego de esto, ¿qué hace David? David viene un día a Betsabé, ellos tuvieron varias veces varios encuentros, varias relaciones, y entonces un día ella le escribe un WhatsApp a David y le dice, David, no me llega, estoy embarazada, le manda la foto allí de la prueba, y entonces David dice, ahora ¿qué voy a hacer? Está embarazada, pero como el esposo de ella era soldado, Urías Eteo estaba peleando en la guerra, él ya sabía que era de él, por eso Betsabé le está diciendo. Entonces David, ¿qué hace? Hace la trampa, y David entonces dice, tráiganme a Urías Eteo para que me dé un reporte de cómo está todo. Y cuando llega Urías Eteo, entonces él le dice, hermano, qué bien, qué bueno, que les está yendo bien, listo, vete a tu casa. Y Urías Eteo no va a dormir a la casa porque los soldados tenían como una de las reglas no ir a dormir con su mujer para no desconcentrarse. Y eso era una estrategia que se usaba en la guerra, porque cuando los hombres tenían relaciones, ellos aflojaban. Entonces no eran tan agresivos y tan matones como se necesitaban. Mientras que cuando ellos no tenían relaciones, estaban un poco más estresados, y eso hacía que ellos fueran más agresivos, más matones, y que ganaran sus guerras. Así que Urías dice, no, yo no voy. Y entonces David empieza a buscarle la trampa, lo emborracha, hace una cantidad de cosas, y finalmente, como él no se acuesta con su mujer, entonces lo manda a matar. Todo eso lo estaba viendo Amnón, lo vio Absalón, lo vio Tamar, lo vieron todos sus hijos, se dieron cuenta de lo que había hecho David. Y cuando nosotros miramos los hijos de David cayeron justamente en eso, en el área sexual. Encontramos a un Amnón acostándose con su hermana, ¿sí? Pero si David viene a decirle, tal vez por eso David no le dijo, oiga, ¿usted cómo se acuesta con su hermana? Porque tal vez Amnón le dice, sí, ¿usted cómo se acuesta con la mujer de Urías? Y además lo manda a matar. Él posiblemente no corrigió a Absalón y le dijo, oiga, ¿usted cómo mata a su hermano?
porque su hermano porque Absalón le hubiera dicho, sí, ¿y usted por qué mandó a matar a Urías, el esposo de esta mujer? Entonces, él tal vez no habló con Tamar de que, oiga, ¿por qué no se acercó si este man la violó? Porque le diría, pues sí, pero usted cogió a Betsabé cuántas veces y mandó a matar a Urías y luego se casa con ella. Entonces, aquí hay algo, y es que nuestra justicia es la que hará que nuestros hijos vivan en un nivel de esa misma justicia, que ellos, si ellos ven un padre que busca esa justicia, el reino de Dios y su justicia, ese hijo también buscará esa justicia de parte de Dios. Pero cuando no hay un padre, cuando primero no trabajamos en el corazón del padre, no podemos trabajar en el corazón de los hijos. De ahí que a mí me pasa en la iglesia que a veces vienen papás y me dicen, pastor, aquí le traigo a mi hijo, por favor ayúdeme. Y a mí me ha pasado que me dicen, por favor, llévelo a un encuentro. Y cuando yo les digo, sí, pero ¿por qué no vas tú a encuentro? Me dicen, no, porque es que el que necesita es mi hijo. La pregunta es, ¿quién fue primero aquí? ¿Fue el papá o fue el hijo? Primero fue el papá. Así que el primero afectó al segundo. Entonces, ¿quién afectó a ese hijo? El papá. Entonces, si nosotros vamos a arreglar el problema de raíz, ¿quién debería de ir a un encuentro o quién debe buscar primero el Señor? El papá. Pero a veces los padres quieren que inicie por el corazón de los hijos. De ahí que necesitamos empezar a trabajar en el corazón del padre. Hay un versículo en la Biblia que dice que tal como es el corazón del sacerdote, es el corazón del pueblo. Y está hablando de que tal como es ese hombre de autoridad para el pueblo, así será el pueblo. Y yo se los traduzco a nivel de la familia. Tal como es el corazón del papá y de la mamá, así será toda la familia. Entonces, el primer cambio, la primera manera por la que nosotros vamos a afectar nuestra casa es cambiando nosotros. Algunos piensan que tienen el llamado de cambiar a otros, que tienen el llamado de decirle a otros, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, pero que ellos mismos no se examinan. Entonces es donde nosotros debemos empezar primero por nuestra vida. Ahora, en esto quiero hablarles de algo que me ministró muchísimo. Justamente hace 8 días hablamos de la autoridad, que los padres son autoridad, los hijos deben respetar esa autoridad, equivocada o no equivocada, deben respetarla. Honrar a padre y madre, así no sean perfectos. Pero el Señor me hablaba de que a veces los hijos no se someten a esa autoridad, equivocándose, lógicamente, pero es porque sienten más un autoritarismo de los padres sin experimentar el amor de los padres. Y eso es lo primero que deben hallar los hijos en nosotros, y es ese amor de papás antes que del que soy autoridad, antes de que, bueno, se hace así. Si le pregunto a mis hijos, ¿por qué crees que yo te digo que lo hagas así? Y ellos ya saben, ellos me dicen, porque yo sé que tú me amas y tú sabes por qué me lo dices. Pero algunos le preguntan, ¿y por qué tu papá dijo que es así? Porque él manda y punto. Entonces a veces lo que nosotros le hemos dejado a nuestros hijos es que yo soy la autoridad, pero no les he dejado un mayor mensaje que está sobre todos, y es el que yo lo amo, el que lo amo, el que es lo primordial. Y esto es lo que es de las primeras cosas que en esa vasija que yo he recibido, que el Señor me ha dado, es de lo primero que yo debo vaciar en Él, y es que yo lo amo. Y que a partir de ahí, de mi amor por Él, es que yo voy a tomar cualquier tipo de decisión sobre su vida. Yo recuerdo un día cuando fui a vacunar a Sofía, que Sofía, bueno, pequeñita y todo eso, y entonces había un niño en las vacunas allá adentro en el cubículo, y el niño se cogía de las puertas y sacaba la cabeza y gritaba, auxilio, auxilio, me están matando, auxilio. Y entonces cuando mi hija vio eso, ¿sí? Cuando yo vi, o no lo vi, uno escucha el pinchazo. Y no fue porque escuché la aguja taladrándole allá en la piel, sino porque por el grito del niño. ¡Ah! Entonces, en ese momento yo le decía a Sofía, tranquila, mi amor, yo te amo, no te preocupes. Y Sofía entró asustada, pero yo la abracé. Cuando le pusieron el pinchazo, apenas me miró y se puso a llorar, y la consolé, y al rato le dije, sí, ves, esto es por tu bien. Si yo puedo llevar a mi hija a las vacunas y decirle, y te van a chuzar, y te va a sangrar, y se te va a salir el alma, y búscame si te portas mal, te llevo a otra vacuna, ¿sí? Yo le estoy generando un terror. Pero si yo le digo, mi amor, tú sabes que te amo, que siempre te voy a cuidar, que esto es por tu bien,
¿Cuál es el mensaje que mis hijos han tomado de mí? ¿Realmente ven que yo los amo? Vean, a veces en la pareja el niño dice, mi mamá me ama, mi papá no tanto. Y los hijos deben experimentar que tanto papá como mamá los aman. Que si hoy, tal vez porque en el camino no eran cristianos, se separaron, lo que fuera, pero hoy están separados, pero igual los hijos deben experimentar que tú como padres los amas, porque ellos tienen esa necesidad. Es una necesidad que viene implícita en ellos, vienen con ese vacío y es el papá quien debe llenarlos. Primera de Corintios, capítulo 13, dice allí, pueden buscarlo, voy a buscarlo aquí para proyectárselos. Tenía todas las citas abiertas, pero se me cerraron. Primera de Corintios, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Dice allí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vean, aquí Pablo en 1 Corintios 13 empieza a hablarles de la preeminencia del amor. Él finalmente nunca define qué es el amor. Él da características de lo que encontraba en ese amor. Y cuando leí este pasaje desde la óptica como padre, ministrándome Dios a mí del amor que debo dar a mis hijos, me enseñó algunas cosas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, refiriéndose a las lenguas, y no tengo amor, Pablo las reconoce allí, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dentro de la familia podemos hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tenemos amor, nuestros hijos no van a sentir eso. ¿Cómo son esas lenguas? Pero no te he dicho yo que haces el desorden. ¿Qué haces con ese desorden? Pero mira esos zapatos que están ahí tirados, pero ¿por qué no tendiste bien la cama? Mira mira esa camisa como la tienes. Por favor, cómete toda la comida, ve ya, muévete ya. Hombre, come ya, alza ya, muévete ya, mira esto y ten cuidado. ¿Y por qué te fue así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y Y cuando nosotros cogemos con nuestras lenguas y dele, para los hijos, eso no es amor. Para los hijos es cantaleta. Para los hijos es desespero. Algunos padres usan terminologías que yo sé que en su afán quieren, porque aman a sus hijos, los quieren llevar a un punto, pero a veces dicen cosas que no son correctas. Entonces, pero ¿cómo te tiraste esa materia? Esa materia en la universidad cuesta 400,000 pesos. ¿Tú crees que a mí me la regalan o es que tú eres bruto? Porque a mí lo que me está diciendo es que si tú te tiraste esa materia es porque tú eres bruto. Y entonces el papá lo que quiere es generarle a ese hijo de que debe reaccionar porque se está tirando esa materia y entonces tiene que tomar una acción, pero lo está marcando. Cuando lo que yo hablo a mis hijos no está precedido por el amor, termino dañándolos a ellos. Y Pablo toma algo ministerial y espiritual. Y lo mismo pasa dentro del hogar. Tuve que sentarme con una joven de 17, 18 años y vino llorando a una reunión que tenía en ese momento de jóvenes. Entonces, cuando vino llorando, me dice, mira, yo empecé a salir con un joven. Y yo sé que con ese joven, varias jovencitas del barrio han estado con él. Pero mi intención no era estar con él. Ella era nueva y me dijo, yo le estoy predicando para traerlo a la iglesia. Pero ¿sabes qué me dijo mi mamá? Que si era que yo ya me andaba revolcando con él, que yo parecía una prostituta. Y entonces esas palabras la marcaron a ella. Posiblemente su mamá no piensa que su hija es una prostituta, sino que su mamá en su afán le dice, no se vaya a acostar con él como tantas jovencitas se han acostado, no sea una más, pero ella le pone un énfasis a sus palabras para que su hija no caiga en ese afán. Y terminó marcando a su hija, porque en esas palabras no había amor. Lo mismo podría decir para la pareja, cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y cantaleteamos y nos sacamos tantas cosas en cara, pero bueno, no estamos hablando de las parejas, pero si no hay el amor, o sea, somos como metal que resuena. Es como ese tin, 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 tin. Hay alguien en su casa
que es la campana de la casa, tin, 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 pero que no se le siente el amor. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo dice, si tengo profecía, yo le puedo decir a mis hijos qué van a hacer. Yo puedo ser muy espiritual, pero si mis hijos no sienten mi amor, de nada sirve. Una joven vino a hablar conmigo en un encuentro y me contaba, su papá pastor, muy ocupado, y entonces ella a veces buscaba hablar con su papá, pero no podía porque su papá siempre andaba ocupado, siempre andaba ocupado. Y ella un día le tocó ir donde la asistente, ella sabía qué día eran las consejerías que su papá le daba a la iglesia, y fue, habló con la asistente del pastor y le dijo, por favor, resérvame este espacio para una consejería súper importante que mi papá, para que mi papá le ayude a una persona. No le dio el nombre al asistente, entonces le reservaron el espacio. El papá preguntó que quién le dijo, no, su hija dijo que era tenaz de vida o muerte. Y cuando llegó el momento, llegó la hija. Cuando llegó la hija y entró, el papá le dice, ¿qué haces tú acá? No, es que yo soy la de la consejería. Ah, pues viéramos, ese espacio se le hubiera dado a otra persona. Saben, a veces los hijos no experimentan el lugar que tienen tan importante para nosotros. Y somos espirituales y tenemos ministerio y todo eso, pero si no hay amor, nada sirve. Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, podemos ser inteligentísimos, podemos ser sabios, saber de gobiernos, saber de políticas, de dinero, pero si mis hijos no experimentan que yo los amo, de nada sirve. Tuve que sentarme con un hombre, un empresario, y mensualmente su factura, lo que él factura es bastante. Pero cuando tuve con él la consejería era porque su hija buscaba abrazarlo y su hija buscaba darle besos. Y él me decía, pastor, la verdad es que me cansa mi hija, Dios me perdone, pero me mama, a toda hora dándome besos, me aburre. ¿Saben qué pasó? 2 años después, él encontró a su hija besándose locamente con un jovencito. Lo que quiero decirle con esto es que a veces cuando nosotros como padres podemos ser muy pilos, empresarios, pero yo no me ocupo de esos momentos de ternura de mis hijos, vendrá un momento donde ellos van a buscar llenarlos en otro lugar. Dice, y si tuviese toda la fe, o sea, me está hablando de alguien espiritual, de tal manera que trasladasen los montes. O sea, me habla de alguien, y recuerden que Jesús habla de que si tuvieres fe, le irás a este monte que se sea quitado, que se eche a la mar y se moverá. Está hablando de alguien que conoce a Jesús, que conoce sus palabras, que conoce el poder de Dios, que tiene fe, que ve milagros de parte del Señor, pero que si no tiene amor, dice, nada soy. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Yo sé que como padres tenemos la obligación de darles a nuestros hijos. Y a nivel civil, la tenemos hasta los 18 años y si ellos siguen estudiando hasta los 25, tengo entendido, no soy abogado, es donde debemos pagarles el estudio si siguen estudiando. Si ellos se van ya después de la casa y no siguen estudiando, ya nos libramos de eso, por decirlo así, nos libramos. Pero aquí dice que yo aún puedo darles dinero, puedo pagarles el estudio, puedo darles una buena comida, un buen colegio, pagarles una buena ruta. Pero si yo no tengo amor, si no les expreso mi amor a mis hijos, aquí está diciendo que de nada sirve. Yo me senté en otra consejería con una pareja y su hija. Y algo que decía la esposa y la hija es que, mira, pastor, no te podemos decir que él no nos da dinero. Él nos da dinero. Él paga el colegio. Nunca nos atrasamos en una cuota, en el arriendo, en nada. Él no lo da. Pero nunca tenemos su corazón. No tenemos el amor de él. Y nosotros lo que sentimos es que como que él viene y bota la lavaza, alimentó los cerdos y se fue. Y nosotros no somos eso, nosotros necesitamos su amor. Para mí fue increíble ver una mujer, una mamá y una esposa reclamando el amor de su esposo. Y tal vez él decía que era cantaleta, pero yo le decía a él, ¿sabe qué lindo que te reclamen y te digan, yo quiero que tú me ames? Y a veces los hijos, ese es el reclamo de los hijos. Papá, muy lindo, tú trabajas mucho y chévere que viajes y que conozcas y qué bacano todo lo que te ganas, ¿no? Y que tienes reuniones con gente importante. Pero papá, yo más que el dinero, yo te quiero a ti
yo te necesito. Y esa es una de las equivocaciones, porque entonces cuando no podemos suplir esa necesidad, ¿a qué recurren los padres? Te voy a dar el iPhone, te voy a dar el Xbox, te voy a dar el último Wii, el Play, la maleta, las zapatillas con las luces, te voy a dar esto, te voy a dar eso. Y entonces los padres a veces por como arreglar y remendar el daño que han hecho, entonces terminan dando una cantidad de cosas para darle a sus hijos, y algunos cuando no viven aún con ellos los citan y les dicen, mira, toma tu mesada y es más, ahí te doy lo que yo tengo que darte. Y ya, entonces después esperan que su hijo actúe bien porque vino y le dio el mínimo que el juez o en la conciliación de familia declararon que tenía que darle, y entonces el hijo está sintiendo, mi papá me está dando apenas lo que tiene que darme, no va más allá, pero además no es solo el dinero, yo necesito compartir con él. Y las heridas que yo he encontrado, recuerdo una joven con la que hablaba que me decía que su papá nunca quiso dar nada para el estudio, nunca para el colegio, y cuando ella creció, el papá le dijo, no, yo no tengo que darle nada. Y no era el tema económico, era el hecho de que nunca le había dado su amor. Entonces, una buena pregunta, ¿mis hijos experimentan que yo los amo? Ellos están experimentando que aunque hoy les dé un viaje o hoy no les dé nada, que hoy en su cumpleaños les doy la fiesta o tal vez hoy no les pude dar, pero ellos saben que yo los amo, realmente lo experimentan. Dice, si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Algunos padres y algunas madres dicen eso, me estoy matando el lomo por sacarlo adelante, renuncié a mi carrera por sacarlo a usted adelante, he renunciado a mis sueños, a lo mío. Ahí está hablando de ese, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Pero cuando yo hago tanto sacrificio y mis hijos no experimentan el amor, dice allí, y no tengo amor, de nada me sirve. El mayor mensaje que tus hijos deben entender, que deben recibir, es que tú los amas. Ese es el mayor mensaje. Y cuando yo leía este pasaje, yo tengo dos fotos, una de Sofía aquí cargada y tengo una de Juan David aquí cargada. Yo las colgué alguna vez en mi Facebook. Porque la foto es igualita, y solo que en uno aparece un bebé rosado y en el otro un bebé azul, pero es la misma, y esa ha sido mi meta. Ellos deben experimentar que yo los amo, a pesar de las situaciones, a pesar de que se equivoquen, a pesar de que soy pastor y puedo estar muy ocupado, a pesar de que haya o no haya, a pesar de cualquier cosa de esas, mis hijos deben experimentar cuánto los amo. Y me quedé con la imagen del día que los tenía aquí cargados. Y sé que van a crecer a los 20, 30 y todo eso, pero sabrán un día ellos, siempre sabrán que si un día necesitan recibir amor, que si hay una fuente donde la van a recibir, es que deben venir acá y que la pueden encontrar conmigo. Y aún mi esposa lo dice cuando nos acostamos, ambos quieren acostarse encima mío, y a veces me toca ponerle los brazos así, que mi esposa les dice, venga, ¿por qué no lo dejan dormir? Tiene que estar ahí encima, que yo los molesto y les digo, quiten de acá, déjenme dormir, ¿sí? Pero es porque ellos están experimentando el amor, no solo en caricias, no solo en meloseaderas, en denme un beso, sino en sentarme, a veces haciendo tareas con mi hija hasta las 12, 1 de la mañana. La otra vez yo tenía que predicar y me fui a predicar un domingo, y luego llegué cansado y papá, tengo que hacer un atlas del mundo, y en ese atlas tengo que fijar los animales, los productos que más consumen, comidas típicas, cuál es el traje y el número de la población en romanos. Y fue una tarea que yo había estado predicando, consejerías, llegué cansado y me dio del lunes 3 de la mañana haciendo tareas. Entonces, no olvido que, ¿sabes? Sofía se fue a dormir y me dijo, muchas gracias, papá, te amo. Y al otro día se fue orgullosa diciendo que había hecho conmigo la tarea. Le dije, bueno, siéntete orgullosa esta vez porque en las próximas no te vuelvo a ayudar, pero tienes que hacerlas tú. Pero a lo que voy es... no es solo el dinero, hay muchas cosas en las que expresamos nuestro amor hacia ellos. Dice el versículo 4, y el amor es sufrido. De ahí voy nuevamente a que el amar a los hijos va a doler, y es lo que yo a veces digo de las mamás. Cuando tienes tu hijo, te ensanchó las caderas, cuando se vino, el dolor era terrible, pujando y gritando y agarrándote allí de aquella camilla, y hubiéramos querido que solamente hubieras tenido que dar
un alarido en tu vida por ese hijo, pero vienen muchos más, pero de la misma manera esperamos que luego también vengan las bendiciones y vengan las recompensas de haber tenido la paciencia y de haber sabido levantar ese hijo. Así que de las cosas que en eso quiero dejarle es que el ser papá va a doler definitivamente ser papá. Es inherente al oficio de ser papá, pero aunque duele, no dejas de ser papá. Tú sigues amando a tu hijo, porque es la misma naturaleza de Dios el Padre. Si hablamos con el Padre, en ese momento Él nos podría decir cuánto dolor nosotros hemos causado, ¿sí? Cuánta paciencia nos ha tenido que tener a nosotros, pero sin embargo Él nos sigue amando. Aún a algunos de ustedes les ha costado afirmarse con el Señor, y el Señor te ha dicho, ojo con tus sentimientos, oye, no sigas tomando, oye, te estoy cuidando, y está Dios allí todo el tiempo, y sin embargo a nosotros nos cuesta. El Padre también en eso le ha costado. Así que el amor es sufrido. Mateo capítulo 22, versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo. En este caso estamos hablando del amor del Padre, así que amar a nuestros hijos. Hace 8 días hablé de la autoridad del Padre y fui muy claro en que los hijos tienen que respetar al Padre y que hay maldiciones cuando no se respeta esa autoridad, como el perder lo que dice la Biblia, que al tal vengan los cuerpos y le saquen los ojos. Los ojos es la visión. ¿Quieren ver gente perdida que no sabe qué hacer con su vida? Vean un joven que se levantó contra la autoridad de sus padres, independiente que ellos sean perfectos o no. Y cuando uno estudia la vida de Sansón, Sansón fue desobediente a Manoa y a su mamá. Sansón nunca quiso hacer caso. ¿Y qué le pasó a Sansón? Los filisteos le sacaron los ojos. Pero así como soy insistente respaldando la autoridad de los padres, también soy insistente en que los padres tienen que ser esa fuente por donde Dios fluye con su amor, donde su amor llega a sus hijos. Es lo que más tiene que llegar, más que el dinero, más que la reprensión, la disciplina, cualquier otro tipo de cosa, es lo que tienen que experimentar nuestros hijos. Y si la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuánto no más vamos a amar a nuestros hijos? Tal vez parecería obvio ese mensaje, papás tienen que amar a sus hijos, eso es obvio. No es tan obvio, porque ustedes vieran la cantidad de casos donde yo tengo que sentarme a aconsejar de padres que tuvieron a su hijo, los engendraron, fueron progenitores y no padres, y hay una gran diferencia en ser progenitor y ser papá. Dejaron el semen allí y se fueron y dejaron a ese hijo abandonado, y los vacíos que quedan de una mamá que sí está ahí, lava la loza, lava la ropa, da de comer, pero lo único que experimentan sus hijos de parte de ella es que está estresada, que está cansada, que no puede más, que tiene amargura, que tiene odio. Si ve su papá no ayuda, si ve su papá y usted encima comiendo y usted no sé, y entonces los hijos, no es tan obvio eso de amar a los hijos, porque hay hijos que de verdad nunca han experimentado el amor de su papá. Ahora, no todos, en eso de que no es tan obvio, de verdad no todos los padres aman a los hijos, pero aunque en otro caso usted puede amar a su hijo, no para todos los hijos es claro que sus padres lo amen. No todos los hijos la tienen clara. Mis hijos tienen claridad de que yo los amo. ¿Realmente ellos la tienen clara de que yo los amo a ellos? Porque a veces no nos ayuda el rostro. Por lo menos en mi caso me pasa que a veces Sofía me dice, papá, ¿estás bravo? Y yo le digo, no, ¿por qué? Me dice, papá, mira, me estás contestando. Bueno, está bien. Sí, no estoy bravo. A veces, porque es mi carácter, yo a veces soy así y he tenido que cambiar. Y ellos y mis hijos me lo han cambiado. Y entonces a veces el mirar con amor, mirar como enamorado, y a veces como pasarles la mano en la cabeza. A ellos les gusta que si nos acostamos que yo les haga rollitos, y a mí me toca hacerles masajes y me toca hacer, y ellos son felices con eso porque se sienten consentidos, porque se sienten cuidados. Hay cosas que tú haces para expresarles a tus hijos el amor
No es de que darle una paleta, darle un arequipe y una leche condensada, darle unas uvas chéveres. No, es que eso sí que le gusta. No, se va más allá en expresiones, en palabras, en a veces el otro día David se cayó y entonces cuando se cayó yo escuché el golpe y yo me levanté y fui a ver y se puso a llorar. Le dije, ¿te pegaste duro, hermano? Y me dijo, papá, no me vayas a pegar, yo sé que tú me dijiste. Le dije, hermano, yo no te voy a pegar, yo quiero saber qué te pasó. Y eso me dejó pensando que él estaba pensando más en que no debía de dolerle porque yo lo podía corregir y se lo advertí, en que a mí me afanaba que él se hubiera podido golpear. A veces nuestros mensajes son así. Ojo, me rompe el pocillo, porque ese pocillo me lo regaló su abuela. Ojo, me daña no sé qué, cuando en vez, oye, cuidado con ese pocillo porque te cortas. Yo te amo, yo no quiero que te vayas a cortar. Ojo, te electrocutas ahí, encima me generas aquí un salto de los tacos. En vez de decir, oye, ten cuidado que te amo, te me puedes electrocutar. Ojo, no te me metas ese esfero así que me lo partes y me dañas el esfero y me riegas la tinta. No, oye, te puedes hurgar, hijo, te puedes dañar las cuerdas vocales. A veces nuestro mensaje no es el correcto con ellos, entonces para los hijos no es claro que realmente los amamos. Allí dice el amor es sufrido, así que hay 3 costos muy altos que los hijos viven cuando no experimentan ese amor. Y 1, los hijos que no experimentan el amor de sus padres son personas que luego les va a costar recibir amor, que son orgullosas, que son frías, que son duras, porque hoy tienen 50 años y hoy son fuertes y son frías y no necesitan de nadie y no son endebles y no tienen que mostrarle a nadie su dolor y se comen solo sus lágrimas, porque un día cuando eran niños, cuando necesitaban recibir ese amor, no los abrazaron. Aún sé que mientras estoy enseñando esto, hay adultos que hoy les cuesta expresarles ese amor a sus hijos porque no recibieron ese amor de su papá y de su mamá. Y que muchas veces lo que más escuchan sus hijos es, cuando yo era niño, hubiera visto los leñazos que me daban. A mí me tocaba cocinar no sé cómo y a mí me tocaba, y están recordando más esa etapa porque fue dura, pero es lo que le están dejando a sus hijos. Que antes a ellos les está yendo bien. Y es verdad, antes les está yendo bien con todo lo que uno vivió. Pero hoy ellos deben estar recibiendo el amor de parte de nosotros. Cuando un hijo no ha recibido el amor de su padre, busca llenar su corazón con otro amor. Si ustedes son los encargados de llenar ese corazón, porque a veces vemos pelados de 14 años que tan enamorados 15 y se quieren ir. 1, sí, está la conducta sexual y las hormonas y todo eso, pero 2 también, porque ellos empiezan a experimentar que hay otros lados donde los aman más. Y esa ha sido mi meta. Voy a dejar la vara muy alto en mis hijos para que ellos reciban tanto amor mío que no cualquiera los puede descrestar a ellos, sino que el día que ellos se entreguen a alguien es porque dicen, uy, esta persona, mi papá dejó la vara aquí y para que esta persona casarme con alguien es porque definitivamente subió la vara, y que ellos no tengan la necesidad de ir a buscar la aceptación en sus amigos. Una buena pregunta: ¿tus hijos buscan aceptación de otros? ¿Tus hijos andan buscando la aceptación de un novio, de una novia, de los amigos? ¿Tienen baja autoestima? Porque ahí los responsables somos nosotros de llenar el corazón de ellos. Cuando un hijo, el tercer costo, el primero les cuesta recibir amor, el segundo buscan llenar su corazón con otro amor, y el tercero, cuando un hijo no ha recibido el amor del padre, le cuesta acercarse a Dios. Porque él siente, nosotros los padres somos los que mostramos a Dios con su amor. Y cuando los hijos no han recibido ese amor de parte nuestra, para ellos es difícil creer. Si no lo reciben de quien ven, para ellos es difícil creer que lo reciben de quien no ven. Entonces, si nosotros en parte queremos llevar a nuestros hijos a que reciban el amor de Dios, va a empezar por el nuestro, que nosotros representamos a Dios. Con esto quiero decirles algo, y todavía tengo muchas más cosas, pero voy a acabar en este mismo punto. No alcanzo, realmente tengo desarrollado como 15 puntos que veremos en las diferentes reuniones de los miércoles. Pero es que este amor nos debe llevar a nosotros
a ganar el corazón de nuestros hijos. Gánate el corazón de tu hijo. Y tú tienes una edad, un tiempo temprano para ganar el corazón de nuestros hijos. Pero una vez ganes el corazón de tu hijo, guarda y cuida de perder el corazón de tu hijo, porque también lo podemos perder. Y a veces sin darnos cuenta, y luego más adelante les voy a hablar de eso, como cuando un padre no cuida con qué amistades anda, cuando en las redes y una cantidad de cosas, ¿cómo podemos perder el corazón de nuestros hijos? Además porque ellos empiezan a experimentar una cantidad de sensaciones, emociones y quieren salir a disfrutarlas. Pero un papá debiera todo el tiempo estar pendiente. Si nosotros vemos a Dios como Padre, Él todo el tiempo está pendiente de que nuestro corazón esté con Él, de que no estemos lejos. Su Espíritu Santo nos está contristando, quebrantando, nos está mostrando que estamos haciendo mal, nos está llevando a Él. Porque Él, y dice allí en Santiago, dice, ¿es que acaso no saben que Él quiere ser, Él les anhela a ustedes celosamente? Y Dios tiene un celo por nosotros. Es válido como papá tener un celo por mis hijos, no un celo de que nadie me les hable, que nadie los toque, nadie los mire, no, pero sí un estar cuidándolos. Quiero que el corazón de mi hijo se mantenga cerca de mí, no quiero perderlos. Vendrá el día en que ellos tengan que casarse, se vayan, pero en la época en que yo tenía que tenerlos, los tuve. A veces los padres han perdido el corazón de su hijo y no se han dado cuenta. Hace unos días, leyendo algo, encontraba que había un proverbio chino que dice que a 40 centímetros de distancia con 1 kilómetro de... ¿qué? 4 centímetros los rostros de distancia con 1 kilómetro de distancia en los corazones. A veces podemos tener a mi hijo allí cerca, pero el corazón de él ya no está conmigo. ¿Saben? Eso es muy duro. Es muy duro cuando el corazón de nuestros hijos se aleja. Cuando el corazón de nuestros hijos ya no está allí con nosotros. Entonces tenemos que cuidarlo. Si perdemos el corazón de nuestros hijos, debemos ver dónde lo perdimos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió? ¿Fue por un disgusto? ¿Fue por algo que hicimos? ¿Algo que no estuvo bien? ¿Fue porque un día nuestra manera de reaccionar no fue la correcta o no les supimos explicar lo que estaba pasando a nuestros hijos? Así que debemos ver dónde perdimos el corazón de nuestros hijos y debemos implementar, hacer algo, cueste lo que cueste, a ver cómo lo hacemos, cómo lo recuperamos. Pero no dejes el corazón de tu hijo perdido, ya se fue. Ahora, con eso no estoy diciendo que ahora vamos a estar detrás de los hijos. Ay, no, por favor, no se vaya. Ay, no me deje. Ay, yo lo dejo hacer lo que quiera. Ay, quiere meter a su novio, métalo allá, yo les acomodo la habitación. Ay, meta a la niña allá, yo les acomodo todo. No, y les tengo florecitas y todo, y les hago el desayuno en la mañana. No estoy diciendo con eso que vamos a permitir todo lo que ellos digan, pero que en eso sí debemos buscar ganárnoslo, no perder el corazón de ellos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, y esto lo aprendí hoy, me gustó muchísimo. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. ¿Saben que el instruir allí habla de capacitar, habla de preparar, pero uno de los significados del hebreo original de esa palabra es estrechar y es dedicar. Está diciendo, dedica al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y me asombró más algo, que esa misma palabra de dedicar se usó también en la vida de Salomón. Primera de Reyes 8:63, yo les leo el pasaje, dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Cuando dice así dedicaron, es el mismo original Hanak, que es el mismo de instruir. En uno dice, dedica a tu hijo, y fue la misma palabra que se usó cuando Salomón dedicó el templo. Ahora lo que les quiero decir, que fue lo que me gustó mucho. ¿Cuánto le costó a Salomón dedicar el templo? No fue gratis, no fue barato. Dice el mismo versículo de Primera de Reyes 8:63, dice, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Cuando Salomón dedicó el templo,
pagó muchísimo dinero y trajo todo eso. Dedicar a nuestros hijos nos va a costar muchísimo. El mayor precio, amarlos. Y porque los amamos estaremos dispuestos a pagar ese precio. Será un costo de ser radicales. Hay cosas que yo mismo no haré para que mis hijos no hagan. Me va a costar oración, me va a costar ayuno, me va a costar en un momento cambiar disciplinas en la casa, que luego vamos a hablar de las disciplinas, horarios. Me va a costar en un momento a veces dejar mis amigos, hoy no voy a ir a jugar fútbol porque hoy me voy a ir a jugar con mis hijos. Hace 8 días cuando acabé la reunión y salí de acá, estaba cansado porque había tenido varias reuniones antes. Salí y estaba mi hijo con el balón de 4 años. Estaba mi hijo con el balón afuera esperándome. Y me dijo, papá, ¿ya acabaste? Y le dije, sí. Y me dijo, bueno, papá, juguemos a gol. Y yo estaba rendido. Pero si yo puedo predicar, si puedo hacer tantas cosas, ¿por qué no puedo jugar con él? Porque en esos momentos me estoy ganando su corazón, lo estoy acercando a mí. Así que el dedicar a nuestros hijos nos va a generar un costo. A veces cuando uno tiene las niñas que quieren peinarlo a uno, yo iba a la iglesia, predicaba y luego en la tarde tenía sesión de maquillaje y de peinado y agarraba a mi hija y me hacía moñas y todo. Y yo tenía que leer libros, tenía que preparar charlas, tenía que preparar cosas del trabajo, informes, pero estoy dispuesto a pagar un precio por dedicar a mis hijos. Y el precio no es monetario. Si el precio que tú tienes que pagar es de dinero, es un precio definitivamente muy barato lo que tú pagas por tus hijos. El problema es que a veces los padres solamente exigimos y no damos a nuestros hijos. No pasamos ese tiempo con ellos. Dice, vuelvo al pasaje que leímos de segunda de Samuel 13, el versículo 39 dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Recuerden que 5 años atrás Amnón había violado a su hermana y David nunca hizo nada. Viene Absalón, lo mata, se va durante 3 años, regresa y ahora dice que él quería verse con su hijo, pero David de todas maneras no hizo nada. Si él amaba a su hijo Absalón, si habían cosas que no estaban bien, ¿qué tenía que hacer David? Ir por el corazón de su hijo y acercarlo, porque cuando yo lo acerco también a mí, lo voy acercando al Señor. El problema es la brecha tan grande que a veces durante años abrimos con nuestros hijos. Y tal vez durante 10, 15 años, 20, hicimos una brecha tan grande y queremos ahora con una oración de perdón y en una noche acercarnos. Y no es así. Vamos a tener que pagar un precio en eso. Eso nos va a exigir tiempo para expresarles que los amamos. No significa no corregir, no significa no ajustar las cosas. Y la tarea que yo dejo para esta semana, ya con esto finalizo, es que esta semana los padres de alguna manera tienen que hacerles saber a sus hijos que los aman. Y vuelvo y digo, no tiene que ser con cosas materiales, de otra manera. Pero y si tienes 2, 3, si tienes 5 hijos, si tienes los 5 ministerios, de alguna manera tus hijos deben saber que tú los amas y que cada uno es especial, porque ¿saben qué pasa? Que a veces en el afán de la vida no les expresamos a ellos que los amamos. Esta mañana veía una noticia de una mujer que pues, en cierta manera se siente revictimizada porque su hija se enfermó y entonces no sé si tiene el COVID o no, y entonces tienen a su hijo, el menor, allá en la UCI, y lo que le dicen a ella es que no lo puede ver. Entonces para ella es el dolor de saber que su hijo o su hija está enfermo, el dolor que además de que está expuesto y que puede ser contagiado, puede morir, y el dolor además de no saber en qué está. Y entonces ella pues lógicamente en su angustia expresa cuánto lo ama. No podemos esperar a pasar momentos de angustia para expresarle a nuestros hijos que los amamos, a sentir que los perdemos, para decirles yo te amo, no te voy a dejar hacer lo que tú quieres. Hay posiciones que tengo claras, bíblicas,
hay mensajes que tengo de parte de Dios, no voy a probar todo, pero debes saber que te amo y que todavía te recuerdo cuando te cargaba aquí en mi pecho y hoy puedes ser más alto o más grande que yo, puedes ser más pesado, hoy físicamente no te puedo cargar y tal vez tú ya me cargas a mí, pero yo te amo, hijo, yo te amo, hijo. Si ni siquiera lo recibimos de nuestros padres, no importa, hagámoslo. Aún Dios en eso nos va a ministrar su amor. Y a los hijos también la tarea de recibir ese amor y de también abrazar a sus padres y también decirles que los amamos, porque a veces es muy fácil juzgar, pero esperemos que seamos padres para entender cuán difícil es esa labor. Entonces esa será la tarea para esta semana, expresar ese amor a nuestros hijos y a nuestros padres. Amén. Vamos entonces a orar para finalizar. Que sea el Señor ministrándonos y aún que el Señor sea dándonos su amor. Por favor, cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te pido, Dios, que tú seas ministrando tu amor, Señor, a cada corazón, Señor. Primero necesitamos, Señor, entender cuánto tú nos amas. Tú eres nuestro Padre, Señor. Y algunos ya somos adultos, ya tenemos años, Señor, y sin embargo tenemos vacíos, Señor, de un Padre. Y hoy queremos recibir ese amor tuyo, Señor. Yo te pido que aquellos que quedaron con heridas, tal vez porque su papá o su mamá partió, porque tal vez sus padres nunca les expresaron su amor, porque fueron muy duros, porque a veces se fijaron más en el error, en la debilidad. Yo te pido que esta noche ellos experimenten, Señor, que tú los amas, Señor. Experimenten, Señor, que son tus hijos, que son tus niños, que todavía cargas en tus piernas, que todavía pones en tu pecho, y que tú eres su papá, y que tú no les abandonas, y que tú tienes lo mejor para cada uno, tienes un propósito, pero que más allá de las bendiciones de este mundo, es que tú los amas, Señor, y que son valiosos para ti. Algunos han buscado, siendo ya adultos, la aceptación de otras personas. Algunos han buscado llenarse con amigos, con los likes, con la aprobación de amigos, Señor, pero nada de eso les llenará, solamente tu amor. Que puedan experimentar, Señor, que tú los amas. Y te pido por cada papá, Señor, que ellos recuerden, Señor, ese bebé o esa bebecita que nació y el día que le tomaron en sus brazos. Y tal vez por las heridas, por las palabras que dijeron sus hijos, porque tal vez alguno dijo que ya no le ama, porque tal vez alguno dijo que se iba de casa, que ya no quería vivir más con ellos, tal vez porque encontró a alguno de sus hijos hablando mal. Eso les genera una herida que hoy sienten que les impide amar a sus hijos, pero que ellos, Señor, hoy puedan perdonar a sus hijos, Señor, aquellos que les traicionaron, aquellos que hablaron mal, aquellos, Señor, que hoy se olvidaron de ellos, y que puedan nuevamente amar a sus hijos, y que no importa si hoy sus hijos les dicen que no los aman, que ellos puedan decirles a sus hijos: hijo, hija, te amo, no por los cursos que pasas, no por el dinero que das en casa, no por lo perfecto que eres, te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija, porque Dios te puso en mis manos, porque eres una bendición, aunque hoy estés en rebeldía, aunque hoy estés lejos, pero te amo. Y te pido, Señor, que le des la capacidad a cada papá de acercarse a sus hijos, de acercar el corazón de sus hijos a ellos, de no perder el corazón de sus hijos, que identifiquen donde perdieron el corazón de su hijo, Señor, y que puedan recuperarlo de nuevo, que tú les des esa sabiduría y esa gracia, Señor, por favor. Y te pido, Señor, también por los hijos, que tengan la capacidad de amar a sus padres, de perdonar a sus padres,
tal vez a ese papá que se fue con otra mujer, o a esa mamá con otro hombre, aquellos padres que se ocuparon del trabajo o del ministerio y que muchas veces en la noche les dejaron solos, o que experimentó un papá o una mamá lejanos, duros, detrás de hacer dinero, abandonándolos a ellos. Que puedan perdonar a esos papás, Señor, que también puedan expresarle a su papá o su mamá que lo aman, que puedan aprovecharle los días que les quedan en esta tierra antes de partir, que puedan, Señor, estas relaciones restaurarse. Yo te pido, Señor, que el amor tuyo, que restaura hogares, ahora mismo sea derramado en cada vida, en cada corazón, en cada matrimonio, en cada hogar. Y en el nombre de Jesús, tu amor traiga restauración. Oro, Dios, por relaciones que estaban rotas, por hogares que estaban disueltos, Señor. Que vuelvas el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y que en esto, Señor, tú te glorifiques y haya milagros de restauración, de perdón, donde era imposible. Gracias por cada uno y yo los bendigo, Señor. Bendigo sus hogares, sus familias, sus finanzas, Señor. Todo lo que hagan, que lo hagan delante de ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.